para compartir en esta mañana se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 47, para que lo vayan buscando. Ezequiel capítulo 47, vamos a leer del 3 al 5. Los que no tienen la Biblia, está en la pantalla, seguramente ya va a aparecer. Ezequiel 47, versos 3 al 5. Esto es una visión que Dios le da a Ezequiel, al profeta Ezequiel, y la misma palabra la vamos a ver en Apocalipsis, que no la vamos a leer, pero está en el capítulo 22, en los versos 1 y 2. Es una profecía para los tiempos finales, donde Dios finalmente nos va a liberar del pecado, donde va a restaurar todas las cosas. Pero yo en este día quiero compartir esta palabra y darle un enfoque de cómo Dios nos quiere ir llevando a otros niveles de su conocimiento. Y vamos a leer qué dice acá en el verso 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Luego dice en el versículo 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Vemos acá que dice un varón llevando un cordel, que es una cuerda en su mano, midió 1000 codos. 1000 codos son 525 metros más o menos. Y dice que midió y le dijo, baja al agua, y el agua le daba a los tobillos. Este es el primer nivel que podemos ver, y es una figura de aquellos creyentes o de aquellas personas, quizás los que están acá por primera vez, quizás los que nos están escuchando por la radio o viendo por la televisión, es esa persona que escucha por primera vez el mensaje del Evangelio. Este viene a ser ese primer nivel. Escucha el mensaje, el Espíritu de Dios convence, ¿no?, de pecado, uno puede reconocerse pecador y que necesita a Dios y se arrepiente. Ese es el primer paso, esa vendrían a ser esas aguas a los tobillos. Yo quiero hacer un paréntesis y contar el testimonio lo que sucedió en mi vida, porque yo creía que era una persona buena, yo buscaba a Dios a mi manera y de acuerdo a la cultura dominante me enseñaban de alguna forma, ¿no? Las religiones son eso, la palabra religión es religar al hombre con Dios. Como somos seres espirituales buscamos lo espiritual. Yo muchas veces iba desde mi casa hasta la catedral para hacer una promesa, de alguna manera buscaba a Dios y yo creía que haciendo eso una vez al año ya estaba más o menos bien con Dios o buscaba a Dios o cuando tenía algún problema, bueno, le pedía a algún Dios o cosas en las que yo creía y para mí eso era suficiente o por lo menos lo que yo entendía de lo que era Dios. Y bueno, y creía que era buena también, comparándome a delincuentes o a gente, no sé, mala, ladrona, asesina, también hacía una comparación y decía, soy buena, dentro de todo no mato, no robo. Ese era mi pensamiento, eso era lo que yo más o menos entendía. ¿Y por qué voy a esto? Porque el día que escuché el Evangelio y empecé a leer la palabra, me entero en Romano, que quiero que lo pongamos en la pantalla, que podamos leerlo, en Romanos 3, en los versos 11 y 12, lo que Dios dice. Porque nosotros, como les decía, tenemos una idea, creemos, como decía, las religiones son aquellos que tratan de buscar a Dios o de acercarse a Dios, y es totalmente al revés, es Dios que se acerca a nosotros, es Dios que nos encuentra a nosotros. También vamos a ver los versículos, no es idea mía, eso es como para salir de la ignorancia. Romanos capítulo 3, versos 11 y 12 dice, no hay justo ni aun uno. Y yo me creía justa, yo me creía que más o menos estaba bien. Y el Señor acá me dice, no hay justo ni aun uno. Todos desobedecieron, todos
los seres humanos nacen sin conocer a Dios, no son justos, están condenados. Dice, no hay quien entienda, no hay nadie que entienda nada, según la palabra. No hay quien busque a Dios. Yo creía que buscaba a Dios, pero esa no era la forma, porque no hay forma de que una persona pueda acercarse a Dios, conocer a Dios o decir, no, yo quiero buscar a Dios. Es Dios quien nos escoge, después vamos a ver los mensajes, quien se acerca a nosotros. Por eso en el libro de Juan me parece que el Señor Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino he venido a salvarlo. O sea que nos habla de que el mundo está condenado, perdido. En el versículo 12 dice, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y yo, como muchos, ¿no?, nos consideramos justos, creemos que a nuestra manera, no sé, todos nos vamos al cielo. Bueno, tenemos muchas ideas porque no conocemos la verdad. Pero en este día Dios nos está hablando, a los que ya venimos caminando hace tiempo ya tenemos más o menos la información, sabemos cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida. Y Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Es la verdad absoluta, que muchas veces me tocó hablar con personas que se molestan mucho cuando le digo que hay una sola verdad y es absoluta, porque vivimos, ¿no?, en un mundo donde hay tantas verdades, tantos caminos, y bueno, cuando nosotros somos obedientes y prestamos atención a lo que Dios dice, entramos a conocer algo muy grande. Quiero que veamos en Juan 15 lo que la palabra dice, que el Señor nos escogió. No lo tengo acá, lo voy a leer de ahí. Dice, todos se desviaron, Juan 15, verso 16, me parece que no está, yo justo no lo anoté aquí, pero habla de que el Señor nos escogió a nosotros, no fuimos nosotros, a ver. Buenísimo, gracias. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Creo que eso nada más. Bueno, ahí está. ¿Y para qué nos eligió el Señor? Para que vayamos y llevemos mucho fruto y el fruto permanezca. Bueno, para que todo lo que pides al Padre en mi nombre. Pero acá vemos que Él nos eligió a nosotros. Él nos buscó. Después tenemos el Salmo 100 también. Veamos el Salmo 100, verso 3. Acá está el Nuevo Testamento nomás. Dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, Dios es quien creó todas las cosas y creó a los seres humanos. Y muchas veces, bueno, tenemos, ¿no?, las ideas erradas de que, no sé, ni siquiera entendemos o conocemos de dónde vinimos, por qué estamos. Pero Dios dice que nos creó a nosotros, tiene un plan y quiere revelarnos ese plan original. Todo esto vemos en este primer nivel, cuando damos ese paso y entramos a tener el agua a los tobillos, pero Dios no quiere que nos quedemos solamente con el agua a los tobillos. Yo quería que veamos también en Romanos 5:1, hablando de esto, de escuchar por primera vez la palabra, de empezar a entender de dónde vengo, a dónde voy, quién es Dios, por qué hay cosas por ahí que me pasan, que no siento paz, que busco y busco y busco y no sé para qué existo, porque en el mundo pasa muchas veces así. A mí me pasó no comprender un montón de cosas y es por esa falta de comunión con Dios. Yo pensaba el otro día el ejemplo de cuando alguien se pelea, ¿no?, con una persona. Causa un malestar estar peleados, enojados, tener bronca, tener odio o estar en guerra. No está bueno, es como que uno está mal. Y la palabra de Dios nos enseñaba ahí en Romanos de que nosotros nos apartábamos, nos fuimos cada uno por su lado y estamos enemistados con Dios. Y Jesús es el que viene como a unirnos nuevamente a Dios y eso produce en nosotros paz. La gente busca paz. Yo me acuerdo que antes de conocer al Señor no tenía paz. Vivía en ansiedad, esa ansiedad me llevó a tener ataques de pánico, de fobia, y más o menos las calmaba tomando pastillas ansiolíticas y haciendo terapia con psicólogos, con psiquiatra. Y fue cuando conocí al Señor y me arrepentí, y pasó esto que dice en Romanos 5:1, dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Todo el mundo de alguna manera busca paz. Y la paz no es esa inexistencia de problemas, sino que es poder reconciliarse con Dios, poder arrepentirse, y es cuando viene, ¿no?, la paz. Según lo que dice acá, justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Parte de este primer nivel. Creo en el Señor, me arrepiento, Jesús me perdona y viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque sí, porque todos buscamos de alguna forma. Ahora quería que veamos también en Juan 4:14. Acá yo leía un ejemplo de un caminante, ¿no? Una persona que en un día largo de calor caminó descalzo por el asfalto. Creo que si alguien lo espera con una vasija con agua fresca y mete los pies ahí, siente ese gran alivio. Y a nosotros nos pasa lo mismo cuando llegamos a experimentar este encuentro con Dios. Dejamos de buscar tanto y al fin sentimos ese alivio, ese refresco para nuestras almas. Y el Señor Jesús lo dice ahí en Juan 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ahí está. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Eso es lo que produce Dios en la vida del creyente, en la vida de aquella persona que dispone de su corazón para poder conocerle. Ya no necesitamos seguir buscando, ¿no? Yo ya no necesito las pastillas que me calmaban por 8 o 12 horas y después otra vez me volvían los ataques y no sé, y tenía que tomarlas para estar tranquila. Y así tantos ejemplos en la vida, porque la vida es como una vanidad y siempre vamos a tener la necesidad de volver, aún tomando el agua física. Tenemos sed, tomamos agua y quizás al tiempo, a las horas, volvemos a tener sed y necesitamos. Y Jesús nos está hablando acá que el que beba de las aguas que Él da no tendrá sed jamás, sino que se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Es algo eterno, que perdura, que es constante. Bueno, todo esto es parte de ese nivel, pero Dios no quiere que nos quedemos solamente ahí, que creímos, que heredamos la vida eterna, sino quiere llevarnos a un segundo nivel, que lo vemos en el versículo 4, donde mide este varón 500 metros más y lleva a que el agua llegue a las rodillas. Es un poquitito más, representa al cristiano que quiere avanzar, que no se queda ahí con la salvación, que no se queda, que viene acá y se entretiene y ya está, y cumplo, y voy y vuelvo. No, es aquel que quiere avanzar. Y vamos a leer en Jeremías 29:12. Jeremías capítulo 29, versos 2 y 13. Donde dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Está hablando ya, que estamos entendiendo, ¿no?, un poco más, ya sabemos qué es orar, estamos buscando a Dios. Antes yo no podía buscar a Dios y orar porque no lo conocía, no entendía, pero acá ya estoy en un nivel un poquitito más avanzado del conocimiento, entonces voy, invoco, oro y el Señor oirá, dice. Yo creo que la búsqueda debe ser también constante, no es que oro hoy y al año vuelvo a orar. Esto es un crecimiento constante, un orar sin parar, y dice: y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo que decía más o menos Javier al principio, no es venir y que la palabra entre por un oído y me caiga por el otro. Muchas veces nuestro pastor nos dio esos ejemplos, que de poder meditar en la palabra constantemente. Y de esto se trata, de poder buscar con todo el corazón. Estamos sentados acá, cada uno sabe, pero yo le puedo asegurar que si dispone del corazón, abre y le dice: Señor, acá estoy, va a producir ese milagro Dios en su vida y va a poder ir creciendo, ¿no?, y poder estar más maduro, poder entender otras cosas. Entonces este segundo nivel nos lleva a eso, a poder buscar, a poder orar, y Dios promete escucharnos y traer respuestas. Filipenses 3:13, el apóstol Pablo hablaba y decía que él no pretendía haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí hacía,
iba dejando atrás las cosas y se extendía a lo que estaba por delante, a lo que Dios tenía para su vida. Creo que todos queremos, ¿no? Alcanzar cosas, cambiar cosas, y es algo constante, no hay que detenerse. Y Dios también quiere, Dios está dispuesto. Bueno, este es el segundo nivel. Vamos a ver el tercer nivel, donde este varón mide 500 metros más y las aguas llegan a los lomos. Los lomos es acá en la cintura. ¿Julio? Pues yo antes pensaba que los lomos era acá en los hombros. Y el agua dice que le llega a los lomos. Este tercer nivel nos está hablando, bueno, ya nos metimos un poquito más. Igual todavía hacemos pie en el río. Habla, ¿no?, de que todavía como que tenemos nosotros también el control de las cosas. No dependemos 100% de Dios, vamos conociendo, pero está nuestra parte humana también, donde queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero bueno, nos habla de una madurez, un poquitito más. Y quería leer en Mateos 14:26. Mateos 14:26 al 31. Acá el Señor Jesús terminaron de compartir la palabra y le dice a los discípulos que se adelanten, que se vayan en la barca, que él iba a orar y después los alcanzaba. Y el Señor a medianoche se les aparece caminando sobre el agua, y eso es lo que relata acá en el 26. Pero lo voy a leer de ahí porque creo que puse mal acá. Sí, vamos a leer de ahí. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. El 26, vamos al 27, hasta el 31. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otro nivel, ¿no? ¿Alguna vez usted vio a alguien caminar sobre las aguas? Es imposible caminar sobre las aguas, pero en la historia cuenta que Jesús y Pedro lo hicieron. Jesús caminó, Pedro un poquito, luego dudó y se hundió. Este nivel nos habla eso, como que ya estamos un poco más en la fe, vienen los problemas, vienen las dificultades, pero no tenemos que permitir que eso nos termine ahogando, sino siempre estar enfocados, ¿no?, en el Señor. No como Pedro, que iba bien y cuando sacó la mirada comenzó a hundirse. Otro nivel, simplemente otro nivel de fe. ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. El mismo Señor Jesús dijo, no es que ustedes vienen a mí y se terminan los problemas, sino que vamos a tener siempre aflicciones mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, mientras estemos peregrinando, como dijo Javier, porque estamos yendo no en caravana por un tiempo nada más hasta que nos encontremos con el Señor. Y mientras estemos vamos a pasar estas cosas. Pero las promesas de Dios son fieles. Hay una promesa para cada problema, para cada circunstancia que nosotros tenemos. Y cuando conocemos al Señor, Él nos hace libre. Eso tenemos que saberlo. Para todo, para la enfermedad, para la depresión, para la ansiedad. Yo soy testigo, Dios lo hizo en mi vida y creo que todos los que están caminando con el Señor hace tiempo han visto la mano de Dios. Así que ese es el tercer nivel. Vamos a ver el cuarto nivel, a lo que todo caminante al cielo debe aspirar, ¿no? Porque es lo que Dios quiere. Como decía, no es que venimos acá para entretenernos y quedarnos con algunas cosas nada más. El cuarto nivel dice que el río ya no se podía pasar. Midió otros 1000 codos, que son estos 500 metros, y ya no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado.
Y ahí es a donde Dios quiere que nosotros vayamos, a las profundidades, a seguir madurando, a no quedarnos solamente con que sí, Jesús, la salvación, la vida eterna, sino poder experimentar esto que Dios tiene. Yo puse algunos puntos que en este nivel vamos a obtener. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Esa es ya una madurez, ¿no? Como que uno depende 100% del Señor. Mi relación con Dios va aumentando día a día, no para. Medito en su palabra de día y de noche, como el Señor nos enseña o le dijo en algún momento a Josué. O sea, me alimento sola, no es que estoy necesitando del pastor o que me estén diciendo, anda, congregate, lee. Es un nivel donde ya sola busco y entiendo que tiene que ser así. Bueno, luego, como decía, vienen las dificultades, pero confío plenamente en Dios. Las dificultades no me mueven, no me ahogan. Quiero que leamos en Jeremías 29:11, para poder ir atesorando, ¿no?, las promesas, porque problemas les dije va a haber siempre, pero Jeremías 29:11, creo que es el 11 solo, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, cuando me encuentro en dificultad, en problemas, saber que Dios tiene pensamientos de bien, no quedarnos, ¿no?, con eso que nos está sucediendo y amargarnos, sino saber que Dios en algún momento nos va a dar la salida. Pero eso sucede acá, ya cuando la confianza es plena. Dios quiere, vamos a leer Efesios 3:18, Dios quiere llevarnos a todos a esto, pero a depender un poco también de nosotros. Dios siempre quiere, pero nosotros tenemos que darle lugar. Efesios 3:18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. No sé si tenés el siguiente. Esto es lo que busca Dios, que nosotros seamos capaces de comprender junto con todos los escogidos cuáles son estas longitudes, ¿no? Altura, profundidad, anchura, no quedarnos solo con la altura, no quedarnos solo con la profundidad, sino comprender absolutamente todo. También quiero que leamos en 1 Corintios 13:12, si bien creo que acá dice que conocemos en parte, un día, cuando ya nos encontremos con el Señor, bueno, ese ya no, Martín, si me podés poner, si es que tenés 1 Corintios 13:12, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y 1 Corintios 15:52, habla de que en un abrir y cerrar de ojos nosotros seremos completamente transformados. Este cuerpo, ¿no?, que se envejece, que se enferma y todas las necesidades que nosotros tenemos se terminarán un día, seremos transformados, conoceremos cómo fuimos formados y bueno, estaremos para siempre con el Señor. Pero la idea, la conclusión de esto es que nosotros podamos en esta mañana meditar y ver en qué nivel nos encontramos y poder ir avanzando. Cada uno sabe en qué nivel está. Como decía, los que nos están escuchando por primera vez están dando ese primer paso, pero que deben saber que hay cosas mucho mayores y profundas que Dios tiene para cada uno de los que creen en el Señor. Meditar en eso y bueno, y poder crecer, poder madurar, poder avanzar. Dios no quiere que nos estanquemos porque Dios tiene un propósito con cada uno y cada uno somos útiles. Yo doy gracias por esta mañana poder ser útil para transmitir la palabra que Dios me habló a mí, que me confronta, que yo también tengo que ver qué es lo que voy a hacer con el conocimiento que me es dado y creo que todos somos llamados, ¿no?, a ese desafío. Así que bueno, eso es lo que tenía para compartirles. Que Dios les bendiga.